Este audiolibro es la expresión de dos deseos. Uno, el de establecer una vez más que los cuentos han nacido para ser contados. Otro, el de compartir contigo algunos cuentos que me han servido a mí mismo para alumbrar pasajes oscuros de mi propio camino. Algunos cuentos que me acercaron a personas a quienes admiré y admiro por su sabiduría. Algunos cuentos que me gustan, que disfruto y que comprendo cada día más. Algunos cuentos, en fin, que he contado decenas de veces a las personas que más quiero en el mundo, mis hijos, Claudia y Demián. Era un luminoso mediodía de diciembre en Buenos Aires, y yo iba a encontrarme con Jorge, con mi amigo Jorge. Íbamos a comer juntos como tantas otras veces, pero este no era un encuentro como los demás. Aquella vez nos encontrábamos para despedirnos. Hacía ya bastante tiempo que yo viajaba regularmente a España para coordinar trabajos de fin de semana, hasta que finalmente mi enamoramiento por Granada me llevó a tomar la decisión de vivir aquí, por lo menos mientras durase el amor. Fue por esta pasión que entre charla y comida china nos estábamos despidiendo. Después de almorzar y charlar, tomamos café. Y luego seguimos charlando. Caminábamos y tomábamos helado. Y luego todavía más charla y más caminata. Finalmente, al anochecer, nos abrazamos fuertemente y nos dijimos hasta pronto. Llevaba conmigo Cartas para Claudia, el primer libro de Jorge. Era como llevarme un pedacito de él, que hasta hoy me acompaña, ajado y releído en mi mesita de la consulta. Atrás quedaban el camino recorrido juntos y muchas, muchas horas de trabajo compartidas. Pasó el tiempo. 2 años. Y con mi consulta ya instalada en Granada, escribí a Jorge un día. Se me había ocurrido invitarlo a trabajar conmigo un fin de semana. La respuesta no se hizo esperar. Un sí enorme e incondicional, como Jorge. Desde ese momento, 1 o 2 veces al año, el doctor Jorge Bucay viene y me regala el placer de trabajar juntos. Fue a través de estos viajes que mis pacientes los conocieron. Primero a él y luego a sus libros. Quienes lo leyeron, lo prestaron a sus amigos y estos amigos a sus amigos. Y así comenzó una insistente demanda sobre dónde y cómo conseguirlos. Todos sus comentarios y sus cuentos son útiles y hermosos. Uno de los que a mí más me gusta, Las alas son para volar. En una parte de este cuento, el padre dice: para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Para volar hay que empezar corriendo riesgos. Jorge sabe crear el espacio suficiente. Él asume los riesgos que corre y por encima de todo tiene unas maravillosas y enormes alas. Julia Atanasópulo, Granada. El elefante encadenado. Me acomodé en mi sillón y le dije: no puedo. Es que no puedo. ¿Seguro? Sí. Nada me gustaría más que poder sentarme frente a ella y decirle lo que siento, pero sé que no puedo. El gordo se sentó a lo Buda en aquellos horribles sillones azules de su consultorio. Sonrió, me miró a los ojos y, bajando la voz como hacía cada vez que quería ser escuchado atentamente, me dijo: déjame que te cuente. Y sin esperar mi aprobación, Jorge empezó a contar. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños.
Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió. Esto es lo que te pasa, Demi. Vives condicionado por el recuerdo de un Demián que ya no existe, un Demián que no pudo. Tu única manera de saber si puedes conseguirlo es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón. Todo tu corazón. Factor común. La primera vez que fui al consultorio de Jorge, sabía que no iba a ver a un psicoterapeuta convencional. Claudia, que me lo había recomendado, me advirtió que el gordo, como ella lo llamaba, era un tipo un poco especial. Yo ya estaba harto de las terapias convencionales y, sobre todo, de aburrirme durante meses en el diván de un psicoanalista. Así que llamé y le pedí hora. Mi primera impresión superó todas las expectativas. Era una calurosa tarde de noviembre. Yo había llegado 5 minutos antes y esperaba en el portal del edificio hasta que fuera la hora exacta. A las 4:30 en punto llamé al timbre. Sonó el portero electrónico. Empujé la puerta y subí al 9º piso. Esperé en el pasillo. Esperé y esperé. Y cuando me cansé de esperar, llamé al timbre del apartamento.
Me abrió la puerta un tipo que a primera vista parecía vestido para irse de picnic. Llevaba vaqueros, zapatillas de tenis y una camiseta de color naranja chillón. Hola. Su sonrisa, debo confesar, me tranquilizó. Hola, soy Demián. Sí, claro. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has tardado tanto en llegar hasta arriba? ¿Te has perdido? No, no es que haya tardado. No he querido llamar al timbre para no molestar, por si estaba atendiendo a alguien. Para no molestar. Así te deben ir a ti las cosas, me parece. Me quedé mudo. Era la segunda frase que me decía y sin duda estaba diciéndome algo que era cierto, pero... ¡qué hijo de puta! El lugar donde Jorge atendía a sus pacientes y al que no me atrevería a llamar consultorio era igual que él. Informal, desarreglado, desordenado, cálido, colorido, sorprendente y, para qué negarlo, un poco sucio. Nos sentamos en 2 sillones, uno frente al otro. Y mientras yo le contaba algunas cosas, Jorge tomaba mate. Sí, tomaba mate durante la sesión. Me ofreció uno. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno, el mate. Perdón, Demián, no te entiendo. Que te voy a aceptar un mate. Jorge me hizo una servil y burlona reverencia y me dijo: Gracias, Majestad, por aceptarme un mate. ¿Por qué no me dices simplemente si quieres un mate o no, en lugar de hacerme favores? Ese hombre me iba a volver loco. Bueno, sí, quiero un mate. Y entonces sí, el gordo me dio un mate. Decidí resistir mi tentación de huir y quedarme un poco más. Le conté entre mil cosas que algo debía funcionar mal en mí, porque tenía dificultades en mis relaciones con la gente. Jorge me preguntó cómo sabía yo que el problema era mío. Le contesté que tenía dificultades en casa con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi pareja, y que por lo tanto, obviamente, el problema debía de ser yo. Entonces, por primera vez, Jorge me contó algo. Después, con el tiempo, aprendería que al gordo le gustaban las fábulas, las parábolas, los cuentos, las frases inteligentes y las metáforas logradas. Según él, la única manera de comprender un hecho sin vivirlo directamente es teniendo una clara representación simbólica interior del suceso. Una fábula, un cuento o una anécdota pueden ser 100 veces más recordada que 1000 explicaciones teóricas, que 1000 interpretaciones psicoanalíticas, que 1000 planteamientos formales. Ese día, Jorge me dijo que podía haber algo desacompasado en mí, pero añadió que mi deducción era peligrosa, porque mi conclusión autoacusadora no estaba apoyada en hechos que la confirmaran. Entonces me relató una de esas historias que él contaba en primera persona y que nunca se sabía si eran parte de su vida o de su fantasía. Mi abuelo era bastante borrachín. Lo que más le gustaba beber era anís turco. Él bebía anís y le añadía agua para rebajarlo, pero, claro, se emborrachaba igual. Entonces un día decidió beber whisky con agua, pero seguía emborrachándose, y entonces cambió a vino con agua, pero se emborrachaba de todas maneras. Hasta que un día, decidido a curarse, mi abuelo dejó el agua. ¿La teta o la leche? Jorge no contaba cuentos en todas las sesiones, pero por alguna razón tengo muy presentes casi todos los relatos que me contó en el 1.5 años de terapia con él. Quizás estaba en lo cierto al afirmar que esa era la mejor manera de recorrer un aprendizaje. Recuerdo el día en que le dije que me sentía muy dependiente. Le conté cuánto me molestaba y cómo a la vez no podía prescindir de lo que recibía de él en cada sesión. Tenía la sensación de que la admiración y el amor que sentía hacia Jorge hacían que estuviera excesivamente pendiente de su mirada, y me estaban ligando demasiado a la terapia. Tienes hambre de saber, hambre de crecer, hambre de conocer, hambre de volar. Puede ser que hoy yo sea la teta que da la leche que aplaca tu hambre. Me parece fantástico que hoy quieras esta teta. Pero nunca te olvides de esto. No es la teta la que te alimenta, es la leche.
El ladrillo boomerang. Aquel día yo estaba muy enfadado. Estaba de mal humor y todo me molestaba. Mi actitud en el consultorio fue quejosa y poco productiva. Odiaba todo lo que estaba haciendo y todo lo que tenía. Pero sobre todo estaba enojado conmigo mismo. Como en un cuento de Papini que me leyó Jorge, aquel día yo sentía que no podía soportar ser yo mismo. Soy un estúpido, dije o me dije a mí mismo, un grandísimo imbécil. Creo que me odio. ¿Sabes qué, Demián? En todo caso te odia la mitad de la población de este consultorio, porque la otra mitad no solo no te odia, sino que además te va a contar un cuento. Había una vez un extraño hombre que iba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que cada vez que alguien le molestara hasta hacerle rabiar, le daría un ladrillazo. El método era un poco primitivo, pero sonaba bastante efectista, ¿verdad? Sucedió que se cruzó con un amigo muy prepotente que le habló con malos modos. Fiel a su decisión, el hombre agarró el ladrillo y se lo tiró. No recuerdo si le alcanzó o no, pero el caso es que después tener que ir a buscar el ladrillo le pareció bastante incómodo. Decidió entonces mejorar el sistema de autopreservación del ladrillo, como él lo llamaba. Ató la piedra a un cordel de 1 metro y salió a la calle. Esto permitía que el ladrillo nunca se alejara demasiado. Pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad tenía que estar a menos de 1 metro. Y por otro, después de arrojar el ladrillo, tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo, que además muchas veces se liaba y enredaba, con la consiguiente incomodidad. Entonces, el hombre inventó un nuevo sistema, el sistema ladrillo 3. El protagonista seguía siendo el mismo ladrillo, pero este sistema, en lugar de un cordel, llevaba un resorte. Ahora, el ladrillo podía lanzarse una y otra vez y regresaría solo. Así lo pensó el hombre. Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo. Erró y no pegó en su objetivo, porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en la cabeza del hombre. Lo volvió a intentar y se dio un segundo ladrillazo por medir mal la distancia. El tercero por arrojar el ladrillo a destiempo. El cuarto fue muy particular porque, tras decidir dar un ladrillazo a una víctima, quiso protegerla al mismo tiempo de su agresión. Y el ladrillo fue a dar de nuevo en su cabeza. El chichón que se hizo era enorme. Nunca se supo por qué no llegó a pegar jamás un ladrillazo a nadie, si por los golpes recibidos o por alguna deformación de su ánimo. Sea como fuere, todos los golpes que tiró siempre fueron para él mismo. Este mecanismo se llama retroflexión. Básicamente consiste en proteger a los demás de nuestra propia agresividad. Cada vez que lo hacemos, nuestra energía agresiva y hostil se detiene justo antes de llegar al otro, y se detiene por medio de una barrera que nos imponemos nosotros mismos. Claro, esta barrera no absorbe el impacto, sino que simplemente lo refleja. Y todo ese enfado, ese mal humor, esa agresión, se vuelve contra nosotros mismos a través de conductas reales de autoagresión. Autolesionarse, darse atracones de comida, consumir drogas, correr riesgos inútiles, y otras veces, mediante emociones o sentimientos disimulados, pero tóxicos. Depresión, culpa, somatizaciones corporales. Es muy probable que un utópico ser humano iluminado, lúcido y sólido, jamás se enojara. Nos resultaría muy útil no enfadarnos nunca. Sin embargo, una vez que sentimos la rabia, la ira o el fastidio, la única manera de librarse de ellos es sacándolos fuera, transformados en una acción. De lo contrario, Demián, lo único que conseguimos, más tarde o más temprano, es enfadarnos con nosotros mismos.